Bueno, yo les voy a hablar sobre un desastre natural o una catástrofe que ocurrió en México en el año 1985. Espérame tantito. Ok. Fenómenos naturales es el tema. Y como ya les expliqué, vamos a hablar sobre el terremoto en México del año 1985. Aquí se lo presento yo. Este evento tuvo lugar en la Ciudad de México. Sin embargo, también afectó las costas de Michoacán, así como el centro, sur y occidente de México. Este evento ocurrió el jueves 19 de septiembre de 1985. Fue un terremoto de magnitud de 8.1 grados, escala Richter. ¿Qué fue lo que causó el terremoto? Bueno, poco después del mediodía de un jueves, un sismo sacudió violentamente el área alrededor de la Ciudad de México, derrumbando numerosos edificios, hasta el polvo matando a más de 200 personas. El mayor impacto fue en la densamente poblada Ciudad de México, pero la sacudida fue aún mayor en Puebla, cerca del epicentro. La energía de la sacudida fue generada en la fuente del sismo a 48 kilómetros de profundidad durante 20 segundos, pero las ondas retumbaron durante más tiempo, más de un minuto o dos, en la montaña y los valles. Las placas tectónicas fueron el motor de la sacudida, como ocurre en todos los grandes sismos. A lo largo de la costa de México, la placa de Cocos se desliza debajo de la placa de Norteamérica, moviéndose cerca de 7 centímetros por año. El sismo del martes, no obstante, fue causado por el arrugamiento que se originó de la flexión hacia abajo de la parte hundida de la placa de Cocos y o directamente por el deslizamiento de las placas. El centro de la Ciudad de México es notoriamente vulnerable debido al terreno suave y húmedo que hay debajo. El terreno amplifica la sacudida como gelatina en un plato y es propenso a la licuefacción, que es la habilidad de transformar el lodo de un líquido denso cuando está suficientemente revuelto. En el gran sismo de 1985, muchos grandes edificios resultaron destruidos. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales? La gente no salió de la estupefacción. Escucharon gritos de los sobrevivientes. En ese momento, con los primeros vecinos que se aproximaron, comenzaron a organizar tareas para rescatar gente. Fue una situación en la que todo se hacía con mucha voluntad de ayudar. Sin mayor experiencia, todo lo hacíamos a mano. Es lo que había dicho un médico y un dirigente social. Fueron cientos de vecinos los que ayudaron. Realmente era hermoso cómo se formaban cadenas humanas. Los que estaban adentro de los escombros llenaban las cubetas para abrir caminos a donde se oían las voces y las pasaban de mano en mano. Fue increíble cómo después de media hora del sismo ya se había organizado el pueblo. Hubo voluntarios que sacaban a muchos de las ruinas. En esa tarde soldados y policías acordonaban la zona para evitar el pillaje, pero no intervinieron en el auxilio. En contraste, toda la ciudad prestó su ayuda. Trabajaron de forma solidaria durante la catástrofe. Asimismo, fue en todas zonas que fue afectado por el sismo. Desde el primer minuto miles de personas improvisaron con brigadistas y arriesgaron su vida por gente desconocida provenientes de otras clases sociales. Sumaron voluntades y esfuerzos para salvar a sobrevivientes atrapados en los escombros. Habilitaron cientos de albergues, repartieron alimentos y ropa a las 150,000 personas que de golpe quedaron en la calle por el terremoto. Otros recolectaron ayuda, distribuyeron agua, insumos e implementos, organizaron el tránsito. Profesionistas, trabajadores y estudiantes revisaron inmuebles o ayudaron a la demolición, previniendo epidemias, vacunas, preservaron cadáveres, prestaron atención psicológica a las víctimas. Durante la catástrofe, el gobierno quedó incompetente, sin un plan previo
por lo cual la gente actuó, se organizó y durante 3 o 4 días hubo un vacío de poder, ya que los ciudadanos tomaron el control de la ciudad, como en lo que fue uno de los capítulos más hermosos y excepcionales de la historia de México. Fueron días especiales, en la ciudad. Era otra, muchos ayudaron a poner en contacto a las familias informando de los daños. El gobierno quiso minimizar el problema y hacer que la gente se quedara en su casa, pero nadie hizo caso, ya que eran conscientes de que mucha gente estaba atrapada entre los escombros y que esto era una tragedia muy grande. Ante la respuesta del gobierno negativa, la gente salió y tomó la ciudad para rescatar a los atrapados y ayudar. Y asimismo la gente se solidarizó ayudando a todo ciudadano que requiriera ayuda. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas? El desastre para México en 1985 fue doble. El terremoto del 19 de septiembre que azotó la Ciudad de México ocurrió cuando el país atravesaba por una devastadora crisis de la deuda en 1982. El gobierno mexicano se había declarado en suspensión de pagos ante sus acreedores. Tras negociar la deuda, la economía mexicana sufrió un prolongado periodo de recesión conocido como la década perdida, donde la inflación subió aceleradamente, el PIB cayó y comenzó la fuga de capitales. Entonces llegó el terremoto y sus 8,1 grados Richter. El escenario no podía ser más devastador. Al menos 2.800 edificios sufrieron daños estructurales y 800 fueron derrumbados totalmente por el sismo. El gobierno mexicano no estaba preparado para la emergencia y menos para costear la reparación de los daños. El entonces presidente Miguel de la Madrid, en 1982-1988, fue criticado por la lenta respuesta de su administración ante las consecuencias del terremoto y por demorar el acceso a la ayuda internacional. Los habitantes de la capital mexicana emprendieron el rescate sin que las autoridades intervinieran. La reconstrucción demoró tanto que incluso en la década de los 90 algunos edificios seguían en ruinas. Los siguientes meses fueron difíciles para los mexicanos. Se contabilizaron a menos 6.000 muertos por la catástrofe y cientos de edificios de salud y educación habían sido derribados. La reconstrucción fue pausada y la pérdida se contabilizaron entre 4.100 millones de dólares, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El país requirió dio un 2,31% de su Producto Interno Bruto, PIB, para recuperarse. Después de la tormenta no llegó la calma. Durante los últimos meses de 1985, los precios del petróleo en el mundo cayeron significativamente. México entonces gozaba de una producción ascendente de crudo y había garantizado el pago de la deuda a través de la renta petrolera. El plan no resultó como se esperaba y siguieron años de duros recortes. La reconstrucción demoró tanto que incluso en la década de los 90 algunos edificios seguían en ruinas, como ya había dicho anteriormente. El terremoto contribuyó de manera significativa a la desaceleración económica de la segunda mitad de 1985, a la precipitación de la crisis económica de 1986, por lo que tanto este fenómeno natural contribuyó de manera significativa a la recesión de 1986, aunque no haya sido la causa única. Su impacto agravó un entorno macroeconómico difícil, explican Cuauhtémoc Calderón y Leticia Hernández, investigadores del Colegio de la Frontera del Norte, en un estudio para la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez. El número de empleos perdidos por los sismos se estima entre 150.000 y 200.000. El número de estructuras destruidas en su totalidad fue aproximadamente de 30.000 y aquellos con daños parciales 68.000. La Torre Latinoamericana y la Torre Ejecutiva Pemex fueron casos excepcionales de ingeniería, pues este terremoto no les causó daño alguno. Las consecuencias de salud en general se considera que los desastres naturales de esta clase causan no solo un número elevado de muertes, sino que también una enorme perturbación social, brotes epidémicos, enfermedades transmisibles y hambrunas por hacinamientos de la población,
aun cuando cada desastre es un evento particular por cuanto afecte a zonas como distintos antecedentes sociales, médicos y económicos. También es posible encontrar ciertas similitudes entre las situaciones resultantes debido a la destrucción de viviendas como edificios públicos o daño de las estructuras como los terrenos, causas numerosas de funciones y decisiones que requieren atención médica intensiva. Se produce un riesgo potencial de que aumenten ciertas enfermedades transmisibles, dependiendo de las condiciones sanitarias y otras características ecológicas. Importan especialmente los efectos debido a las deficiencias en el suministro eléctrico y de agua, las rupturas de los sistemas de drenaje y la inadecuada eliminación de excreta. Todo lo anterior puede ocasionar la contaminación del agua y los alimentos, por lo que la población experimenta cambios en las necesidades y prioridades del socorro en distintos momentos posteriores a un desastre. Se considera durante el terremoto como riesgo para la salud a las anomalías que ocurrieron de abastecimiento de agua potable, recolección de basura y eliminación de excretas. El funcionamiento del servicio de agua potable mejoró significativamente en un 28% al mes de las construcciones fueron realizadas tanto por instituciones políticas como particulares. Un mes después del desastre, los estudios periciales se habían realizado en la mitad de los casos requeridos. Las consecuencias emocionales. En México, durante el lapso de las 10 semanas posteriores al sismo de 1985, en personas que se encontraban en albergues, 28% presentó TEPT, 54% oleadas de miedo, 18% trastornos de ansiedad generalizada y 14% estados depresivos. No obstante, solo 9.8% requirió manejo especializado de la fuerza. Se reportó también una alta frecuencia de agitación, temblor, dificultad para concentrarse y trastornos de sueño, insomnio y pesadillas relacionadas con las escenas recién vividas. A medida que transcurrían las semanas, se presentaron otras manifestaciones psicológicas que consistían fundamentalmente en estados de desilusión, apatía e incertidumbre ante el futuro, así como reacciones de culpa y de cólera. Por otro lado, en una muestra de estudiantes de medicina durante las 2 semanas posteriores al terremoto de 1985, de los encuestados presentó temor o angustia, 58.9% depresión, 22.3% insomnio y 15.7% pesadillas, mientras que 8 meses después, aunque la sintomatología disminuyó, seguían presentándose en un 10% de los estudiantes evaluados temor o angustia, 8.6% presentaba depresión, 8.5% sufría de insomnio y 2.8% aún tenía pesadillas. Y bueno, eso es todo. Aquí les voy a mostrar las fuentes consultadas que yo, pues, válgase la redundancia, consulté. Y muchas gracias por su atención.